Profesor. Bueno, hace 8 días empezamos a hablar de los filósofos presocráticos, ¿cierto? Pero al principio hablamos propiamente de los mitos. ¿Quién falta por decir su mito? ¿Quiénes son los que faltan Perdón, porque profe, su mito? eh, ¿quién falta por qué? Por leer el mito? Yo tengo el mío que la semana pasada no pude entrar a la clase y yo hice la tarea y también hice el mito. Listo, entonces vamos a escuchar a Laura y luego vamos a escuchar a Sofía. ¿Alguien más falta? Yo, profe. Y Fue en la clase Michael. pasada. Verónica, ¿lo dijiste la semana pasada? No, apenas vengo a iniciar clases hoy. O sea, tú iniciaste clase hoy. Ah, ok, listo. Listo, no te preocupes. Entonces, vamos a escuchar a los compañeros narrarnos su mito. Estamos, para que lo tengas presente, Verónica, estamos en clases sociales y en ciclo 6 en las primeras semanas, estamos viendo clase de filosofía, ¿listo? Entonces, Bueno, sí, eh, señor. vamos a escuchar entonces el mito de Laura y prestamos bastante atención, ¿de acuerdo? Dale, Laura. Profe, ¿Laura Bravo o cuál otra? ¿Cuál de las otras? Sí, Laura, tú, Laura Bravo. Bueno. Bueno, voy a empezar por el título. El título es El mito de Evans y Luify. Bueno, Joselo era el rey de Colorado. Fue destronado, fue destronado por Nemesio, su hermano. Climia, la hija de Comuro, tuvo dos hijos gemelos, Evans y Luify. Ella tenía miedo de que su tío los asesinara. Entonces los colocó en una cesta que dejó en una casa hogar. Una joven los encontró y los crió como si fueran sus hijos. Después los encontraron dos caballeros que cuidaron de ellos. Un día los gemelos descubrieron cuál era su identidad y fueron a Colorado para matar a Nemesio y para devolver el trono a Joselo, su abuelo. Su abuelo les agradeció la gran hazaña y les dio tierras en el Cook, donde poco tiempo Evans fundó Trinalo, que era una ciudad. Y hasta ahí es el mito, profe. Listo, Laura, gracias. Gracias por Ujú, compartirnos el origen de todo desde tu percepción. ujú. Seguimos con Michael. Señor, profe. Lo escuchamos, Michael. Ya, sí, señor. Em, los mitos son expresiones que pueden expresar las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en la cual viven, surgieron para dichos pueblos de la que puedan dar una respuesta a cuestiones en las resultaban inexplicables, que por lo tanto, fueron preguntante contático, me perdí. Por lo tanto, a través de los relatos tradicionales, intentaron aclarar los misterios de los ciclos de la vida y de la muerte y explicar cómo amenazaron a existir todas las cosas a la tierra, el hombre fuego, el hombre fuego, las enfermedades, los astros, etcétera. Los mitos relatan acontecimientos prodigiosos. Por otra,
pucha. Protagonizados por seres sobrenaturales. Pero es que me perdí. Por seres sobrenaturales o extraordinarios, dioses, semidioses, héroes, etcétera, que a partir de los que crearon desde los orígenes, hicieron que el hombre fuera lo que es. Listo, Michael. Pero ¿tú como tal hiciste algún mito? Sí, señor. O sea, ¿tú generaste una historia? O sea, ¿o es esa historia? Sí, señor, algo así. Ok, listo. ¿Quién más falta por decirnos el mito? Michael, gracias. Yo, profe, Listo, Kevin, lo escucho o lo escuchamos. hoy, pero profe que no lo encuentro hoy. Ya, listo. Eh, hace mucho tiempo, antes que existiera el mundo tal como lo conocemos, había solo oscuridad. En ese oscuro vacío había una poderosa fuerza llamada Rita. Rita era como el aire que estaba en todas partes, pero que lo podemos ver. Rita estaba sola y quería compañía. Así que creó a dos hijos de su propio poder, luz y oscuridad. Luz era brillante y cálida, mientras que oscuridad era profunda y misteriosa. Cuando la luz y oscuridad aparecieron, empezaron a danzar juntos y esa danza creó el universo. Luz hizo las estrellas y los planetas y oscuridad les dio descanso durante la noche. Desde entonces, luz y oscuridad siguen bailando juntos, creando el mundo como lo conocemos, como días llenos de luz y noches oscuras y tranquilas. Así el universo sigue siendo un lugar de equilibrio entre luz y oscuridad. Ya, profe. Listo, listo, Kevin, gracias. Está interesante ese origen entre la luz y la oscuridad. Bien. ¿Quién falta? ¿Alguno que falte? Pues ya todos. Yo, profe, Listo, Manuel, lo escuchamos. hace mucho tiempo en un bosque encantado vivía un ciervo blanco llamado Aelios. Se decía que Aelios tenía la capacidad de crear todo el mundo conocido, incluyendo a los humanos y todas sus criaturas. Su pelaje resplandecía con la luz de las estrellas y sus astas eran como ramas que tejían la realidad. Aelios creó los días y las noches con el parpadeo de sus ojos, pintando el cielo de colores con su aliento. Al caminar por el bosque sus huellas daban vida a las plantas y a los ríos. Los susurros del viento llevaban consigo sus pensamientos dando forma a la diversidad de la naturaleza. Cuenta que Dios otorgó a los humanos el don del amor y la curiosidad, animándolos a explorar y cuidar el mundo que había creado. Se dice que hoy en día el espíritu de Aelius permanece en la naturaleza recordándonos la conexión entre las criaturas, la importancia de preservar el equilibrio de él. Listo, Manuel, gracias por compartirnos esa historia. Bueno, eh, creo que ya todos dijeron su mito, esa fue la actividad que dejamos hace 15 días, pero hace 8 días dejamos otra actividad, ¿cierto? Porque hace 8 días hablamos de los filósofos presocráticos y miramos todo, o miramos cada uno de esos filósofos presocráticos que hablaba de que, pues básicamente, la naturaleza como principio y que uno de esos elementos naturales, pues era el principio de todo. Voy aquí un momentico a compartir la pantalla. Resulta que esa, esa visión de tener un principio o diferentes principios tiene un nombre. Entonces, aquellos que tenían un único principio se hacen llamar monistas. Y aquellos que tenían más de un principio se hacen llamar pluralistas. Y aquí, pues en Internet
Google tiene absolutamente todo y nos tiene este cuadrito comparativo, donde está la escuela monista y la escuela pluralista, hablándonos de la realidad, del planteamiento, de la visión y del universo. Entonces, como lo estaba diciendo, los monistas, la realidad para ellos parte o radica a partir de un único principio, mientras que los pluralistas, uno pues va con más principios y básicamente se tiene presente la acción en sí misma. El planteamiento que se hace un monista es que el ser humano es la única realidad, mientras que los pluralistas dicen que de lo único puede surgir lo múltiple. La visión es que un monista dice que la realidad es estética, mientras que los pluralistas dicen que todo va cambiando. Esto lo pudimos apreciar en la clase pasada cuando hablamos de que eh, Heráclito y Parménides tenían visiones propias, ¿cierto? De que las cosas en el fondo eran en un principio iguales, pero que resulta que las cosas para otros vienen a partir de cosas diferentes. El universo, para un monista, dice que el mundo aprendido se presenta en forma de multiplicidad, sí, multiplicidad, mientras que para los pluralistas los elementos que conforman el universo son una unidad. Entonces vamos a escribir este cuadrito en el cuaderno de filosofía y me avisan cuando ya lo tengan, ¿de acuerdo? Bueno, Profe, ¿cuál de todos? Este que está acá grande, El de diferencias entre monistas monistas, y pluralistas. pluralistas. Ok.
Cuéntame, Natalie. Natalie, ¿te escucho? Hola, hola. Te escucho. Ah, está ahí. No escuchaba a nadie. ¿Listo? ¿Ya escribieron el cuadro? Sí, Sí, señor. Listo. Entonces, los primeros filósofos monistas. Entonces, Parménides, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. ¿De acuerdo? Esos fueron, o sea, se pueden decir que hacen parte de la escuela monista, mientras que los pluralistas, estos porque son monistas, porque tienen un solo principio. Parménides dice que es el ser quien tiene, quien es el principio de todo, mientras que Tales de Mileto dice que es el agua. Anaximandro, a partir del arge o aire, a partir del arge o del aire. Mientras que Anaxímenes dice que el principio de las cosas es el infinito. Los pluralistas, según lo que vimos hace 8 días, ¿cuál se puede decir que es un pluralista? ¿Cuál era el filósofo que tenía los cuatro elementos? Según lo que vimos la clase pasada. ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la pregunta? Perdón, profe. ¿Cuál era el filósofo que tenía como principio cuatro elementos? Empédocles. Em, Empédocles, ¿cierto? ¿Cuál era el que tenía el principio de todo como los átomos? Demócrito. Demócrito. Ese tipo de personajes o de filósofos hacen parte de la escuela pluralista, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos presente. Vamos a ver un video. Eh, y vamos a ver si sale. Darío. Listo, acá. Vamos a mirar que este es un señor argentino. ¿Listo? Vamos a mirar este video y vamos a hablar del origen de la filosofía pasando, llegando a Tales de Mileto. ¿De acuerdo?
¿Sí escuchan? No se escucha, profe. No, señor. Espera un segundo. Acá. Por ahí me han visto a mí hacer ¿Ahora sí? Sí, señor. una Listo. pavada profe. por ahí y la conocen desde ese lugar, pero sepan que es una disciplina, digamos, que tiene muchísimos años y que se estudia, tiene un montón de pensadores y pensadoras que a lo largo de la historia nos fueron dando como sus propuestas, sus sistemas de pensamiento. Vamos a tratar de ver el origen de la filosofía y siempre una clase de filosofía empieza igual. Empieza igual. Y además de empezar igual, es como que los profesores tenemos la muletilla, que es tomar la palabra filosofía y analizarla etimológicamente. ¿Saben ustedes lo que es la etimología de una palabra? Es buscar el origen de la palabra lingüístico, porque todas las palabras que nosotros usamos y decimos vienen, como vimos el otro día, ¿se acuerdan cuando vimos en la clase de lengua con Mariel que las palabras provienen de usos del lenguaje de idiomas previos? Filosofía, por ejemplo, es una palabra, digamos, básicamente griega, es una palabra que viene del griego y significa lo siguiente. Los que estudiaron filosofía y ya tuvieron una clase saben que puede ser descompuesta en filos y sofía, donde filos significa amor, deseo, búsqueda, aspiración, ¿no? Y sofía significa sabiduría o saber. Si esto fuera una clase, yo preguntaría, ¿hay alguien acá que se llama Sofía? Y probablemente alguien levantaría la mano y yo diría, ay, Sofía, como filosofía, ja, ja, ja. Un típico chiste remanido que siempre funciona porque siempre la que se llama Sofía. Si alguna de ustedes que está viendo esto y se llama Sofía y no sabía que Sofía significa sabiduría, ahora se entera, debe sentir una especie de orgullito, ¿no? De ser ese nombre equivalente a la idea de saber. Ojo con algo. La filosofía es el amor, el deseo, la búsqueda del saber, no el saber, que es distinto. Una cosa es estar buscando el saber y otra cosa es ser un sofos, o sea, un sabio. ¿Quién puede decir que lo sabe todo? ¿No somos los seres humanos permanentemente seres que tendemos a ese saber? O dicho al revés, cuando alguien viene y dice lo sé todo, la sensación que uno tiene, ¿cuál es? De desconfianza, porque la finitud del ser humano es también finitud en relación al conocimiento. Tal vez la condición humana sea siempre una condición filosófica, esto es, de búsqueda permanente de un saber que nunca vamos a alcanzar. Miren qué definición rebuscada, pero al mismo tiempo tan emblemática de la filosofía. Buscamos un saber que sabemos que nunca vamos a alcanzar. Piensen que una persona que no es de filosofía... Escriban esa frase que él está diciendo ahí. Buscamos un saber que sabemos que nunca vamos a alcanzar. Las voy a escribir acá por el chat. Buscamos un saber que sabemos que nunca vamos a alcanzar. Sofía se queda pensando, obviamente, y nos dice, ¿para qué lo buscan si saben que igual no lo van a alcanzar? Pero es como desarmar, deconstruir, decimos mucho en filosofía, la idea de que el ser humano puede alcanzar esa verdad. Tal vez seamos meros buscadores, meros amantes del saber. Miren qué interesante. ¿No le cabe esa misma definición de la filosofía al amor? Digo, hacer filosofía es una forma del amor, ¿no? ¿Y no es el amor también la búsqueda de algo que siempre, sin embargo, se nos escapa?
Por favor, necesito que preparemos los respectivos reportes mensuales del avance. María, por favor, encárgate del Grupo Norte. Ana. Veamos el origen de la filosofía. Cuando hablamos de origen, podemos hablar de dos tipos de orígenes. Tenemos por un lado lo que podemos llamar un origen existencial y por otro lado un origen histórico. El origen existencial tiene que ver, o significa, en qué situación se origina mi pregunta filosófica. Filosofía podemos hacer todos o todas. El tema es qué se tiene que dar o provocar para que se origine en mí la pregunta filosófica. Pregunta filosófica, ¿por qué las cosas son como son? ¿Cuál es el origen del origen? ¿Qué será de mí después? ¿Qué habrá después del después? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la felicidad? ¿Por qué las cosas son buenas o malas? Todas esas son las grandes preguntas filosóficas, preguntas que van al fundamento de las cosas, al origen mismo de las cosas. Por eso hablamos de origen existencial. ¿En qué sentido se origina en mí la pregunta? Se origina en mí la pregunta. Hay un filósofo del siglo XX llamado Karl Jaspers, que decía que hay un primer origen existencial de la filosofía que se da en el asombro. Si la filosofía básicamente es la pregunta por el por qué, la pregunta por el por qué no surge sola, hay que provocarla. Uno anda, por ejemplo, yo estoy ahora hablando ahí a la cámara que tiene el numerito 3. Se supone que esto que estoy diciendo, ustedes lo están escuchando y se supone que todo lo que yo digo y soy consciente de lo que estoy diciendo, ustedes lo están interpretando. Una locura. Todos los supuestos que están ahí presentes para que se dé esa sinapsis comunicacional. Nosotros en el cotidiano damos todo por supuesto. Vean la palabra, supuesto. Vamos a la etimología. Subpuesto, o sea, lo que está por debajo de lo que se pone. Eso es un supuesto, no lo vemos porque está por debajo, pero estamos dando todo el tiempo mucho por supuesto. Estamos dando por supuesto que nos entendemos, que hablamos, que cuando yo hablo, lo que digo lo pensé previamente. Olvídense. O sea, todos esos supuestos son, como mínimo, puestos sobre la superficie y cuestionables. La filosofía básicamente es un arte de cuestionamiento. Al cuestionar y poner sobre la superficie, lo que se genera es un fuerte asombro. ¿Por qué las cosas se dan de este modo y no de otro? O sea, cuando uno se queda a contemplar el mundo y contempla el mundo pensándolo en su frontera, en sus bordes, todo se nos vuelve extraño. La filosofía permanentemente genera un estado de extrañamiento. El primer filósofo que justamente vamos a introducir para hablar del origen histórico, el primer filósofo que fue un filósofo presocrático llamado Tales, Tales de Mileto, al que seguramente ustedes conocen muy bien gracias o por responsabilidad de la matemática, ¿no? Por el teorema de Tales. Tales fue el primer filósofo. Y Tales, como primer filósofo, cuenta Platón una anécdota de él, que cuando descubrió la filosofía, iba caminando por Mileto mirando para arriba, porque todo lo que hasta ese momento le resultaba cotidiano y natural, se le volvió extraño. Estaba todo el tiempo así como al helado, levantando la cabeza. ¿Y saben qué dice la leyenda? Que por mirar mucho para arriba se caían todos los pozos. Se caían todos los pozos. Y en Mileto al primer filósofo llamado Tales, ¿saben cómo le decían? El idiota. Palabra que en griego significa el que se mete mucho para adentro. Qué loco, ¿no? Cómo se resignifican después las palabras y esta idea de que el filósofo, el que hace filosofía, no yo, vos, cualquiera que se hace estas preguntas y se desencaja un poco de la realidad cotidiana, no es bien visto en su comunidad, porque no resuelve lo más simple.
que es no caerse en un pozo, porque está siempre mirando para arriba. Interesante problema que se le plantea a la filosofía. Por preguntarse mucho no puede resolver lo más chiquito. Me lo pregunto al revés. La vida, o sea, ¿tiene sentido la vida si solo resolvemos las cuestiones chiquitas? O incluso, no caerse en un pozo se puede volver la única actividad diaria y cotidiana de la existencia. O peor, ¿no es levantando la cabeza que podemos ver finalmente por qué hay pozos? Cierro la clase con esto. Tales inicia la filosofía, es el primer filósofo, según lo que nos plantea Platón, lo que nos plantea Aristóteles, que son los grandes filósofos griegos que nos cuentan la historia del origen de la filosofía. La filosofía nace en Grecia, la Grecia antigua, Mileto queda en lo que hoy es Turquía, por ejemplo, es la ciudad donde nació Tales. Pero Grecia era un gran mundo en ese momento, mucho más amplio que el Estado nacional griego de hoy, y en ese mundo antiguo nace la filosofía, ya vamos a ver en una próxima clase cómo y por qué, y Tales queda como el primer filósofo. Obvio que había más gente que pensaba filosóficamente, pero quedó en la historia de Tales. ¿Saben por qué? Porque se hizo una pregunta que nadie hasta ese entonces se había hecho, o por lo menos no tenemos registro. Tales se preguntó, ¿cuál es el principio de todas las cosas? ¿Cuál es el principio de todas las cosas? ¿Qué es lo que hace que las cosas sean lo que son? ¿Y saben qué? No respondió diciendo Zeus, Atenea, Afrodita. Se corrió del mito e intentó dar una respuesta racional, argumentativa y natural. La respuesta que dio es muy polémica. Dijo el agua. Pero los que hacemos filosofía no nos importa tanto lo que respondió, sino lo que se preguntó. Nadie había intentado hasta ese momento llegar a esa pregunta, entender cómo toda la realidad puede ser comprendida a partir de un principio. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? Con eso se inicia la filosofía. Tales dice el agua, después Anaxímenes dice el aire, Anaximandro dice lo indeterminado, Pitágoras dice los números, Heráclito dice el cambio. Empiezan todos los filósofos presocráticos a dar sus distintas respuestas sobre esa pregunta, pero la pregunta da origen a la filosofía. ¿Listo? Entonces, esa pregunta daba origen a la filosofía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de resumir lo que él dijo en el video. Ya lo habíamos visto nosotros desde otras posturas, pero tratemos de responder la pregunta que yo dejé en el chat. ¿Por qué buscamos un saber que sabemos que nunca vamos a alcanzar? ¿Listo? Esa va a ser la tarea del día de hoy, responder esa pregunta y tratar de resumir el video. Dentro de 8 días vamos a analizar nuevamente la lectura a través de El Mundo de Sofía. ¿Listo?